pesa mucho cuese, que casi nada con el amigo, es que era... Yo parpadeaba y ya no lo veía. Juanma Marrero al final tiene a sus espaldas una carrera súper dilatada. Pero me ponía de central, me ponía de extremo derecho, extremo izquierdo, donde faltaba uno ahí me ponía a mí. ¿Qué pesa más en un vestuario, Juanma? ¿Experiencia o talento? Pero Juanma, jamás he visto yo nada parecido, tanto asedio contra un futbolista como lo que han hecho contigo aquí. ¿Qué pasa, futboleros y futboleras? Bienvenidos a otro programa de Balones al Flaco. Y hoy este programa se caracteriza por la palabra liderazgo. Hoy con nosotros está Juanma Marrero. Buenas tardes, Juanma. ¿Qué tal, mi niño? Hola, buenas tardes. Nada, Juanma, yo quiero ir contigo a saco ya, directo. Eh, yo creo que te conoce más de una persona en el mundo del fútbol canario. Eso es evidente, Juanma. Pero vamos a ir por el inicio. Yo sé que naces desde tu carrera desde vecindario. Y cuéntanos tú un poquito, Juanma, la sucesión después de vecindario brevemente antes que pasemos con las preguntas a saco. Mira. Miedo me da, ¿eh? Miedo me da que sea ya tan directo para empezar. Pero bueno, aceptamos el reto. Vamos a por ello, Juanma, vamos a por ello. Pues bueno, la verdad que el vecindario fue mis inicios con toda la base, las categorías inferiores las hice en el vecindario hasta mi primer año regional que me fui al Balos, un equipo del municipio también, en el que aquel entonces, aun siendo clubes totalmente diferentes, podían afiliarse uno al otro. Y así fue. El Balos era filial del vecindario de aquella. Y bueno, alternaba entrenamientos con el Balos con el vecindario en tercera división. Y mi segundo año regional, o sea, el año siguiente, hice la pretemporada con el vecindario, con otros dos compañeros más, y ahí me quedé. Me quedé con ficha del vecindario y con Juan Manuel Rodríguez de entrenador. Y al final de ese año pudimos ascender a segunda vez, ¿no? Y bueno, ya luego ya Juan Manuel Rodríguez quien me trae a la Unión Deportiva Las Palmas y ahí ya empieza todo mi recorrido futbolístico. Juan Manuel Rodríguez, hacemos ahí un inciso porque es una figura bastante curiosa la de Juan Manuel Rodríguez, porque ha sacado, ha apostado, digamos, con propiedad la palabra, a demasiados futbolistas, Juanma, y que esos futbolistas han llegado a la élite después, ¿eh? La verdad que sí, ¿no? Que para mí es sobra decir que ha sido una persona importantísima, ¿no? En mi carrera, porque fue quien verdaderamente apostó por mí para ser futbolista, para estar ahí. Es cierto y todo el mundo lo dice, ¿no? Que siempre hace falta, pues esto, ¿no? Alguien que te ponga ahí, pero luego tú tienes que estar a la altura de esa persona que apuesta tanto por ti, ¿no? Y la verdad que bueno, tuvo una carrera bastante dilatada y siempre lo he dicho y no me pongo ni colorado. O sea, él para mí ha sido fundamental. Pero bueno, Valerón en su día también fue una persona que él apostó mucho por él cuando estaba en el Alquineguí. David García, jugador con más partido en la historia del Club Deportiva, también es fruto de Juan Manuel Rodríguez. O sea, son muchísimos futbolistas los que él apostó por sacar, por darle la oportunidad. Y la verdad que siempre la ha caracterizado eso, ¿no? Que es una persona que no tiene miramiento por el DNI de cada uno, ¿no? Y eso también se ha perdido un poco, ¿no? En el fútbol Actual, sí, actual, ¿no? Pero bueno, siempre tenemos que ver situaciones de crisis para ver chicos de la cantera jugar en el primer equipo, ¿no? Y el caso del Barcelona, que ha salido muchísimos ahora, ha sido todo por la crisis institucional que tiene el club. Una gran pena que tenga que ser así, pero eh, ojalá que pase más veces para ver futbolistas como Lamine Yamal o Pedri incluso, ¿no? Que a priori no era un futbolista llamado para estar en el primer equipo del Barça cuando se fichó de aquí y por circunstancias, mira lo que ha pasado, ¿no? Uno de los mejores mediocentros que ha dado este país, ¿no? sin duda, tío, sin duda, Pedri, y todavía la larga trayectoria que le queda a ese muchacho, o sea, una cosa asombrosa.
Como bien dice Juanma, total, total. Lo que se ha perdido no vamos a entrar en detalle, porque si no nos Sí, engofiamos, como bien decimos los canarios, ¿no? Pero bueno, Juanma, a raíz de eso que dices de Juan Manuel Rodríguez, que es un fiero, vamos a decirlo con esas palabras, ¿qué te choca a ti más al llegar al vestuario del primer equipo de la Unión Deportiva Las Palmas, Juan? pues todo. Desde, es verdad que ahí ya entro con David García, que entramos los dos juntos en el mismo año y ya veníamos de compartir el año anterior en el vecindario y quieras o no, pues esa cercanía con él, pues bueno, me lo hace un poquito más fácil o nos lo hacemos un poquito más fácil entre los dos porque claro, pasas de ver a esos jugadores en la tele, incluso de estar en el campo viendo los partidos a estar dentro con ellos, ¿no? Vivir el día a día de todos ellos, ¿no? Me acuerdo de Paqui, de Sikovic, de jugadores que era impensable tenerlos como compañeros, ¿no? Casi nada. Encima yo creo que estarían en su última ya etapa futbolística y te habrán aportado una sabiduría que es brutal, vamos. Sí. Tengo una anécdota con Paqui bastante curiosa porque claro, yo venía de jugar en vecindario donde eran campos de tierra, donde empezaban a aparecer campos de césped artificial en Hombre, aquellos momentos, pero mi vida fue en tierra. Entonces yo cuando llegué al primer equipo de Las Palmas, llegué al filial y en esa entonces para las primeras jornadas de liga Paqui estaba lesionado y Juan Manuel Rodríguez era el entrenador y me lleva convocado. O la intención era ir convocado. Entonces durante la semana yo solo tenía un par de botas, que era lo que tenía siempre. El viernes creo que fue, me cogió Paqui y me dice, Juanma, ¿tú tienes botas de aluminio? Yo me quedé así, digo, ¿eso qué es? O sea, no, o sea, yo tenía las Copas Mundial, acostumbrado a jugar en tierra, claro, es que niño. no, yo no sabía ni lo que era un taco de aluminio. Y me dijo, ¿cómo que no sabe lo que es? Digo, no, no, si yo juego en tierra ahí en mi pueblo, en el vecindario, no, yo no sé qué es eso. Dice, no te preocupes que mañana te traigo un par de botas. Y al día siguiente me apareció con cuatro cajas de botas, las Umbro Special De la época de la aquella, época, que eran las mejores botas que había junto con las Copas Mundial. Y me tacos trajo, recambiables, ¿no, Juanma, me imagino? no, O eran ya aluminio de ya. aquellas eran de aluminio las de seis tacos. Vale, las de 6. Me trajo una de esas y me trajo dos de goma. Y me dijo, coge esta y se las llevas a Paquito y Galeana, que eran los utilleros de Las Palmas, Ok. y que te la hagan mixta. De aquellas ellos cortaban los tacos y le ponían los tacos recambiables. Y así fue. Esa fue mis primeras botas de aluminio para jugar en el mundo profesional. Fueron regaladas por Pues Paqui, nada más y nada menos que el Gran Paqui. el gran Paqui, sí. Y encima un jugador que jugaba en la misma demarcación que tú. Sí, sí, sí. Curioso, curioso el tema. Juanma, si tú pudieras volver al Juanma de 20 años, ¿qué consejo le darías a los pibes de hoy para gestionar mejor la presión y lo que es la competencia? ¿Cómo se toman ellos la competencia? Porque no es cómo te la tomes tú, sino cómo se toman hoy los pibes en el fútbol lo que es la competencia, tío. Que yo creo que los extrapolan al otro lado. Yo creo que se ha perdido un poco el hambre, ¿no? Y el respeto, en el sentido. Yo a Paqui lo veía y yo para saludar a Paqui tenía que pedirle permiso para poder saludarlo. O sea, había un respeto bastante grande hacia el veterano, hacia toda la figura que era más mayor que tú. Y ahora, hoy en día, es verdad que tiene su parte buena, que es que venga un chico del filial y quiera ser mejor que yo y traiga ese desparpajo, que es diferente a ser un cara dura. O sea, la línea es muy fina entre desparpajo y ya ser un poquito echado para adelante o cara dura. Pero lo que sí, el mensaje que le daría es que sean esponjas, que sean esponjas, porque muchas veces te encuentras con chicos que parece que se lo saben todo, parece que ya llevan 500 partidos encima, y no aceptan una corrección, siempre tienen un pero para cualquier cosa que le digas. Entonces, mi consejo primordial es ese, ¿no? Que sean esponjas, que acepten todas las cosas por el bien. No, nadie va a criticar, ¿no? Antiguamente, cuando yo empezaba, sí es verdad que en muchas situaciones, y sobre todo en el vecindario, que eran quizás más de equipo de pueblo, donde la gente trabajaba y luego iba a jugar,
yo me encontraba situaciones con que el veterano te veía más como una amenaza que como un compañero. Y ese veterano se ha ido perdiendo con el paso de los años. Ya no existe ese veterano. Ahora los veteranos ayudan y te hacen la vida más fácil dentro del vestuario. Cuando yo empecé a aparecer como juvenil en el primer equipo era muy diferente. Yo me cambiaba en otro vestuario, si necesitaba cualquier cosa del fisio, tenía que esperar al final a que se trataran todos del primer equipo para yo luego, si había tiempo, hacía lo que necesitaba. Y si no, me tenía que fastidiar y salía a entrenar con lo que tenía. Y todo eso se ha ido perdiendo. Ahora ya soy un chico del filial y yo soy el primero que me hago a un lado y le comparto mi taquilla con él. O intentaba, ¿no? Que ya no estoy. O intentaba que él se sintiese cómodo. Iba y le hablaba y qué tal, y no sé qué, y cómo van las cosas por el filial, que están haciendo ahora, que esto. Intentaba traérmelo al terreno para que ellos se sintiesen cómodos. Y eso antiguamente yo no lo tuve. Esa es la realidad. Claro, 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 claro. Pero al final te hace aprender también, como tú estás Sí. reflejando aquí en lo que estás expresando, vamos. Es curioso, la verdad que es curioso, tío. Juanma, como te dije, vamos a ir a saco, vamos a ir a saco. Yo sé que después de la Unión Deportiva pasas por el Rayo, si no me equivoco, Mm. o corrígeme si ahí ven Gofio. Un club con una identidad súper fuerte, porque todos lo sabemos, todos los futboleros sabemos que es una identidad de club súper fuerte. ¿Qué te aportó a ti en lo personal y también sobre todo en lo futbolístico? La verdad que fue un año súper ilusionante para mí porque era un histórico que confiaba en mí, firmé un contrato de 3 años importante y fui con toda la ilusión del mundo. Era mi primera experiencia fuera de casa y me encontré en una situación que no había dominado hasta ese momento y era no ir convocado nunca. Estaba con Pepe Mel, de entrenador, que luego estuvo aquí. Luego estuvo por aquí por la isla, creo. Y la verdad que fue una experiencia bastante delicada en todo ese sentido. O sea, yo entrenaba y yo sabía que era mejor que mi compañero y aún así no iba convocado. Te preguntabas el por qué lo pones a él y Sí, por qué no a sí, mí. sí. Yo tuve algún acercamiento al míster porque no era normal. Incluso mi compañero los pulsaban, cinco amarillas, lesiones, situaciones normales que habían durante una temporada, pero yo seguía en la grada. A un lateral derecho lo ponía de lateral izquierdo, un medio centro lo retrasaba y lo ponía de lateral izquierdo y yo seguía en la grada. Entonces era una situación ya no futbolística, eso ya era más personal porque no se entendía. Entonces yo más de una vez fui y le pregunté que si yo había hecho algo que hubiera estado fuera de lugar y que por eso tenía este error en el equipo, que me lo dijera para corregirlo, para ver que yo tampoco soy una persona que ni soy malo en el vestuario ni soy perfecto. O sea, yo he podido cometer algo que a él se toma mal Claro, y él para tu simplemente se, bien. él simplemente se limitaba a decirme que a mí me pagaban por entrenar y esa era mi situación y que tenía que seguir haciéndolo hasta que él decidiera que podía jugar. Y a partir de ahí pues ya no le consulté absolutamente nada porque en vista de esa situación pues no. Claro, ya Me tú limité a ser un profesional como siempre he sido, a a entrenar entrenar y a y entrenar dar siempre lo mejor el de mí y ya está. 100% de mí. O sea que fue una experiencia Una experiencia. difícil, pero que de aprendizaje fue muy, muy grande, ¿no? Eso es lo que te quería preguntar, que fue una experiencia no grata, pero seguro que aprendiste dentro de lo negativo, sacaste millones de cosas positivas para lo que a lo largo de tu Sí. carrera fue viniendo. Sí, sí. Yo Porque, siempre he sido una persona que de todo lo que me ha ido pasando he intentado sacarle el lado positivo de las cosas. De todas las experiencias negativas, al final siempre tiene un lado positivo y hay que buscarlo, ¿no? Y en esa situación, pues bueno, el lado positivo era que maduré muchísimo como persona. Empecé a vivir solo, viví una situación incómoda de no ir convocado ni jugar todo lo que venía jugando antes en la Unión Deportiva Las Palmas y tuve que aprender de ello a marcha forzada y solo, y que era lo más complicado de todo. O sea que me hizo cambiar. De hecho, había situaciones que luego ya le tuve que hasta dar la gracia porque en los entrenamientos yo era lateral izquierdo de aquella, pero me ponía de central, me ponía de extremo derecho, extremo izquierdo, donde faltaba uno ahí me ponía a mí.
Y entonces, claro, fueron muchísimas las situaciones que yo viví de central con él. Y luego mi final de futbolista fue como central y haciéndolo muy bien, la verdad. Sí, la verdad que ya lo tocaremos ese tema, que encima, o sea, un central con goles y todo ahí de cabeza y de no cabeza, pero yo creo que lo que vi de Juanma Marrero, jugadas de balón parado, o sea, te comías el área, niño, o sea, balones aéreos, yo creo que unos cuantos goles, tengo que mirar cuántos goles anotaste a lo largo en tu carrera, sobre todo en el Fuenla, te estoy hablando. Porque habrás marcado más goles, lógicamente, pero yo te estoy hablando ya en tu último, bueno, en tu último club, realmente, Mm, pues en el último club donde te retiras y tal. sí. Ahora tocaremos ahí con más profundidad el Fuenla, porque yo creo que es el club que más te marcó, digamos, a nivel deportivo, ¿no, Juanma? Sí, al final fueron 7 años en ese club. A raíz del primer año hablé yo con el entrenador, es verdad que se fueron los tres capitanes. Yo pasé prácticamente a ser el jugador más veterano del club hasta ese entonces. Y yo pedí ser capitán. Hablé con el entrenador y le dije que quería coger ese rol, que quería eh, ser alguien importante dentro del vestuario, a pesar de que llevaba poco tiempo, pero quería ese protagonismo de tirar de todo, ¿no? Y bueno, es verdad que luego ya empezaron a llegar jugadores como el Cata Díaz, Casi que, nada, hijo. que son jugadores top mundiales. Estamos hablando de una internación con Argentina, Un que jugador se de Boca dice, se dice Juniors fácil, ¿no? y infinidad de clubes entre Sí, ellos. sí. Y Chico Flores, que tiene una Premier ahí de donde Chico, el ex de Bestia. Swansea Sí, City. empezaron a venir jugadores importantes, pero bueno, la verdad que sí, que ahí incluso tuvimos una comunión muy buena con el club, con la afición, también desde el primer día conmigo fue una maravilla. Y encima, pues con el tema del ascenso a segunda división, metí el gol que ya materializaba el ascenso y eso, pues bueno, fue la guinda a una comunión entre club, afición y Juanma que se hizo todavía más fuerte, ¿no? Qué bueno, tío, qué bueno, qué bueno. Al final eso, que al final es curioso porque el otro día hablaba también con un amigo que está el programa ya estará en el aire. Alberto Rodríguez, que también explota a partir de la treintena, futbolísticamente. Y al final yo digo que no. A ver, la edad del futbolista sabemos que es corta, ¿no? Pero que al final no hay edad para explotar, no tienes por qué tener 19 20 años para explotar futbolísticamente. Hay una etapa que te puede llegar a partir de los 30 que explotas y ahí está. Pero es verdad que hay bueno, vamos a decir una teoría, porque no sé si no creo que sea un estudio fehaciente, pero dicen que a partir de los 30 31 es como que coges un pico de forma en el que llega tu máximo esplendor, porque físicamente estás muy bien y mentalmente ya te consideras una persona un poco más madura, ¿no? Entonces se crea una estabilidad entre una cosa y otra que es que hace que tú cojas tu pico de mayor nivel a partir de eso, ¿no? De los 30 31 es cuando explotas realmente, ¿no? Eso es lo que se suele decir, no sé si tendrá alguna cosa científica, Algo tendrá que ver, pero es tío. verdad que, bueno, que dicho así parece que tiene sentido, ¿no? Pero bueno. Porque es que realmente nos ponemos a nombrar, Juanma, infinidad de jugadores que a partir de los 30 31 y se pegan hasta los 37 que se retiran, como tu caso, o 38, el número que se retiran a la edad, que siguen ahí a tope, como digo yo, y yo qué sé, yo puedo poner infinidad de ejemplos, el comandante Morales, por ejemplo, que sigue jugando, creo yo, en activo en el Levante y tal. Tendrá 38 palos por lo menos el Nota o el 39, pero yo lo veo y yo digo, oye, pero el Nota este cómo corre todavía, cómo sprinta de esta manera, o cómo infinidad de jugadores que si nos ponemos a nombrar aquí que no acabamos, ¿no? Pero sí, sí es verdad que me parece curioso y ahora que tú dices ese tema, nunca lo había tocado, pero pensándolo ahora tiene su lógica, porque al final la cabecita con esa edad, la lógica, como tú dices, la teoría debe estar más asentada. Y ya tú físicamente estás ahí en plenitud también, porque al final con 30 años
eres un toro al fin y al cabo, no eres una burra vieja, ¿no? Sí, porque ya conoces a tu cuerpo, sabes en qué momento estás, sabes cuándo tienes una molestia que es preocupante, cuándo tienes una molestia que es producto del esfuerzo diario. Tienes un tono muscular ya óptimo también de mucho trabajo durante muchos años de gimnasio, o de preparación con los preparadores físicos o los redactadores. Y creo que se suma un poco todo, ¿no? Y para mí lo más importante es la cabeza, ¿no? Esa estabilidad que te hace tener a esa edad y que todo suma para que tú llegues a ese pico, ¿no? Total, total, total. Mamá, como te dije que vamos a saco, ahora pasamos, después del Rayo pasas bueno, por la situación que ya mencionas antes, que te hace más fuerte como persona. Pasas al Huesca, a un sitio que hace bastante calor, ¿no, Juan? Un Los equipo, pingüinos van en bufanda ahí. un equipo bastante humilde, pero que ahora en estos últimos años han tenido un crecimiento brutal, que han hecho años en primera y tal. ¿Algún entrenador o compañero que te marcara a ti en esa etapa en Huesca, Juanma? Pues mira, en Huesca hice un grupo bastante bueno, porque al final es una ciudad muy chiquitita donde no te invita a nada, sino a jugar al fútbol. O sea, igual que Soria, son ciudades pequeñas que no tienen distracciones y para el futbolista es mucho mejor porque te centras en el fútbol, ¿no? Y allí hice un grupo bastante bueno con varios futbolistas, entre ellos Mikel Rico, que luego fue jugador Jugadorazo. del Granada y del Athletic Bilbao, entre otros, y la verdad que con él hice muy buenas migas, incluso Chechu Dorado, que luego va al Betis en primera Chechu división, Dorado, Villarreal, el central, lo está central hablando. zurdo del Jugadorazo Villarreal. también, que salió de la cantera del Madrid, si no me equivoco, ¿no? Dorado. No, ese no, ese salió de la cantera del Zaragoza. Del Zaragoza, vale, Sí, vale, vale. sí, sí, ese no pasó por el Madrid. Y bueno, tuvimos ahí, estuve con Iriome del Tenerife, Vende. con Dani Hernández, el portero también del Tenerife. Ok, eh, el hispano-venezolano, ¿no? ese, sí. Y bueno, la verdad que hicimos un grupito bastante fuerte entre todos y la verdad que a día de hoy lo seguimos manteniendo, ¿no? Con Dani me llevo muy bien, entrenador portero del Tenerife B, que nos Ah, enfrentamos está. sí, está ahí que nos enfrentamos en la primera jornada y bueno, la verdad que seguimos manteniendo el contacto, ¿no? Eso es lo bonito al Lo final bonito del de fútbol, ¿no? este Las deporte. amistades que hace. Sí, total, total, total. Yo coincidí con él en un evento que se hizo aquí, Juanma, que lo trajeron, tío, a jugar. Y me quedé flipando, niño, en la Manager League. Me Mm. salió al final un poco raro ese evento. Pero tuve la suerte de ver jugadores como David Limones, él, que me quedé flipando porque decía, "Eche, este tío es un muro, ¿no?" Y eso que ya estaba retirado y tal, pero yo decía, niño, agüito. Es lo que tú dices, al final lo bonito del fútbol es lo que queda. Sí. Cuando ya lo dejas y tal, es lo que queda. Estamos haciendo un repasito rápido, Juanma, por los equipos que has pasado, porque realmente nos queremos centrar en el Fuenla, porque sabemos que es donde más raíces echaste y te asentaste ahí como profesional y fuiste muy querido dentro de tanto club y afición, lógicamente. Después del Huesca pasas aquí a la blusa que tengo yo de un histórico, ¿no? Como es el Real Oviedo, que a día de hoy vamos a ver si se logra salvar en primero, pero lo tiene bastante complicado, pero bueno, todavía queda un mundo. En el Oviedo, Juanma, en aquella época era como un gigante atrapado cuando tú estabas, ¿no? Cuando tú estuviste en el Oviedo. ¿Cómo convivías con, digamos, con esa responsabilidad y ese entorno tan exigente de intentar devolver al Oviedo a la élite? Mira, es un club que a mí me marcó muchísimo. A día de hoy le tengo un cariño especial al Real Oviedo. Tengo muchísimos amigos allí y a la que puedo voy. Pero era un gigante en la UCI. Sí, sí, Tenía un presidente perseguido por la justicia que supuestamente vivía en Panamá. Nosotros teníamos muchísimos problemas diarios, muchísimos. Y teníamos un equipo que la gran mayoría eran jugadores de segunda división. y temas Y de impagos también, ¿no, sí, Juanma? Perdona tuvimos que te temas. interrumpa, porque lo pasaron Sí, jodido en esa etapa con este, vamos a denominarlo así, porque eso es de sinvergüenza. sí, sí. Tuvimos muchísimos problemas de impago. El club no estaba bien. Nosotros tampoco íbamos bien futbolísticamente, Claro. peleando por no descender cuando teníamos un proyecto o había un equipo para pelear por subir.
y no dimos la talla. Yo llegué el último día de mercado, sin pretemporada. Pepe Mel me tenía apartado en el Rayo, porque yo al Huesca voy cedido del Rayo y luego Ok, vuelvo al Rayo y ellos ya rescindo contrato con ellos y me voy al Oviedo. ok, curioso ese Entonces, dato. claro, yo la pretemporada en el Rayo, mientras buscaba equipo para poder rescindir, yo no entrenaba. Pepe Mel a mí no me dejaba entrenar. Hasta ese punto, tío. Sí, sí, yo entrenaba con el equipo y cuando ellos iban a hacer partido, táctica o así, me echaba del campo, me mandaba para el gimnasio, pero no me quería por allí para yo no ver lo que ellos Lo trabajaban. que trabajaban por si pudiera ser un topo Sí, eso es, por si me iba a otro equipo y le iba a llevar los cuentos de lo que trabajaba él. Bueno, situaciones que al que en final, aquella época pues sí, era algo normal, para ellos, ¿no? Para todo el tema de entrenadores, ¿no? sí, que tú eres a lo mejor de un ente un poquito más frágil y a lo mejor te hubiera hundido Sí, la carrera. no, pero si hasta un compañero suyo que lo tuviera ese año, al año siguiente se va a otro equipo y le va a pasar lo mismo. Va a saber cómo trabaja Pepe Mel. Son tonterías que se pensaban en ese momento y ya está. Yo tampoco soy una persona rencorosa, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno. Entonces eso, voy al Real Oviedo y voy el último día de mercado sin hacer pretemporada y sin nada. Y llegué y me dio fue un miércoles, me acuerdo. El equipo descansaba ese día. Tenía 2 días libres porque ya esa semana empezaba la liga. Ok. Y me dijo el mister, ¿cómo estás? Digo, yo bien, bien. Porque fui esa tarde a entrenar con el preparador físico. Me dice, pues el sábado quiero que juegue. Digo, viste, pero si yo no conozco a nadie del vestuario. O sea, conocí a López Ramos, que fue jugador aquí en La Ok. Palma también. Conozco a López Ramos y a Borja Rubiato, que fue un compañero mío también del Huesca. Digo, pero es que el resto no sé ni cómo se llama, a ver cómo voy a jugar. Dice, eso lo vas cogiendo rápido. Total, que jugué de titular ese día, pero es que me comunicaba por señas porque no conocía a nadie. Un descalabro, me imagino. Fue algo anecdótico, ¿no? Y fue la verdad que para mí fue un año nefasto porque recibí muchísimas críticas. Yo cuando jugaba una pitada que me pegaba mi propia afición, Tartiere ahí pero brutal, brutal. O sea, daba un pase bien y y te pitaban igualmente. no, no, me aplaudían como si hubieran metido un gol. O sea, Sí, la ironía, o sea, y se llegó a un punto que era criminal. Yo me pegaba en el vestuario después de los partidos hasta 2 y 3 horas ahí encerrado en un cuarto llorando como un niño chico porque no era capaz de soportar eso. Ahí fue mi primera experiencia con un psicólogo, en la que yo a todo el mundo le aconsejo que en cuanto pueda lo use, porque es una figura que todo el mundo somos un poco reacios a utilizarla, eh, porque siempre utilizamos el mismo comentario de yo no estoy loco, no necesito a esa persona. total, vamos. Pero a mí me ayudó muchísimo a soportar esa carga que tenía, ese ambiente que no era capaz de cambiar, ni yo era capaz de gestionar eso. Oviedo es una plaza muy difícil en la que ahí supe que no todos los futbolistas están capacitados para jugar en cualquier equipo. No todos los futbolistas. Y yo a partir de ahí fue cuando empecé a ver jugadores como Kaká, cuando llega al Real Madrid, que no es capaz de ser nunca el Kaká del Milan. Y ahí me di cuenta que la presión del Real Madrid no es la misma del Milan. Por mucho que el Milan sea Un un grande grande, como es. como el Real Madrid no Exacto, hay. Él viene exactamente. aquí, tiene que vivir a la sombra de Cristiano. En el Milan era Dios. Son situaciones que se nos escapa a todos los que estamos fuera o a todos los que no viven el día a día de un vestuario de fútbol, una presión ambiental, y no sabes que verdaderamente eso también influye mucho en la capacidad del futbolista, ¿no? Y, y luego termina ese año en el que salvamos la categoría de milagro, y el director deportivo, viendo el año que yo había soportado, que incluso ellos que llevaban allí 30 40 años en el club, me decían, dice, "Joder, Juanma, jamás he visto yo nada parecido, tanto asedio contra un futbolista como lo que han hecho contigo aquí. O sea, ha sido una cosa de loco. Y me lo dice gente del club Te lo está diciendo ya un tío que lleva 30 años sí. puesto en el club. Y me quedaba otro año de contrato y él me dice, yo elige tú. O sea, yo sé lo que tú has soportado aquí, sé que te queda un año, a mí me gustaría que te quedaras, pero entendería también que tú quisieses borrar esto de tu cabeza y quisieses marcharte de aquí cuanto antes mejor. Y le dije que no, que yo de ahí no me iba. Yo sé la capacidad que tengo, sé la calidad que tengo, sé lo que puedo aportar y me quiero quedar aquí para cambiar la opinión de la gente.
y con tan buena suerte que llegó Pacheta, me pone de central, que yo le dije, pero tú me quieres hundir más todavía, o sea, me quieres matar. O sea, de lateral me están matando y ahora me vas a poner en una posición que no he jugado nunca y ¿qué esperas que pase? Pues pasó todo lo contrario. Yo empecé a jugar ahí y me sentía como si hubiera jugado toda la vida en esa posición. O sea, una comodidad, un liderazgo. Me sentía más grande de lo que soy. O sea, si ya de por sí soy alto, pues me sentía más poderoso en todos los sentidos, ¿no? Y a partir de ahí fue donde verdaderamente empezó mi explosión, ¿no? O Mi sea, prime, como dice la juventud de el hoy en día. Prime, ¿no? El Prime, está en su Prime, es el Sí, Goat, sí. está, ¿no? En las palabras estas de la juventud. Para que la juventud buena Para que, entienda un poco para también. que, para que también tengan ahí derecho a digan, "Che, estos tíos están hablando aquí de fútbol muy formal, tal", ¿no? Pues a Sí, ellos lo sí. que les mola al final es este rollo, Juan. Pero sí es Y verdad, José Rojo Pacheta, fue otra figura futbolista de importante. locos y después como entrenador, yo creo que ha hecho unas labores brutales. O sea, y tendrás que estar agradecido porque al final que apostara por ti, o sea, Sí, que tuvo que ver cualidades en ti para decir, voy a buenas bombas de central y sé que va a dar sí. no el 100% sino el 120%. Sí, el medio dice, mira, tú eres una persona alta, vas bien de cabeza, tienes buena salida de balón y buen desplazamiento, eres inteligente. O sea, es que no, tu posición no es la que vienes ayer, tu posición es esta. Y vas a jugar aquí, me da igual lo que piensen los demás. Yo te voy a poner aquí. Digo, joder, es que no sé qué. Y al final, digo, fue alguien importante porque en ese momento, y lo digo sin tapujos, ¿no? Yo iba en declive porque en el Rayo no venía, no jugué, en Huesca jugué, pero tampoco fui todo lo que debería haber jugado. Y ya en Oviedo fue bajar de categoría y encima haciéndolo mal, entonces ya iba de capa caída. Y él pues me revive otra vez para el fútbol en una posición que no era la mía y hago un año espectacular, el segundo año en el Oviedo, que no conseguimos el playoff de ascenso por una jornada. Y ahí luego me firma el Numancia en segunda división. Pero te fuiste con la cabeza bien alta porque ese segundo año lograste callar las bocas que te pitaban o cuando dabas un buen pase te aplaudían, porque la hipocresía que hay hoy día en la sociedad se traslada lógicamente al fútbol, que es el deporte tristemente que ensucian con lo bonito que es este deporte, la masa social es lo que lo ensucia y muchas veces lo que rodea también tristemente. Pero yo creo que te tuviste que ir diciendo con el pecho bien inflado, como diciendo, aquí está Juanma, aquí estuvo Juanma y callé las bocas que tuve que callar, pero Sí, por mí mismo, no lo hice por ustedes. sí, sí. La verdad que al principio yo, y lo digo, no lo digo ahora porque luego tuve el año bueno y lo digo ahora para quedar bien. Yo la conversación la tuve con el entrenador y luego cuando me fui para casa dije, yo, igual no tenía que haber dicho eso y tenía que haberme ido y tal. Pero siempre he sido una persona que no me voy de los sitios así porque sí, ¿sabes? Y menos de esa manera, o sea, yo no podía irme dejando esa imagen de mí. O sea, es que era superior a mí irme de esa manera. Y me quedé, incluso ese año que lo hice muy bueno y que cambié la opinión voy a decir el 90% porque probablemente muchos seguirán pensando de que Mm. era un paquete. Eh, pero me fui queriendo quedarme. O sea, para que veas hasta qué punto ese club me marcó para bien, Para- aun pasándolo mal, me marcó para bien. Pero es verdad que yo tenía una oferta de un equipo superior, el equipo andaba con muchísimos problemas, de hecho fue el año que el Real Oviedo abre ampliación de capital, porque necesitaba, no sé para qué fecha, pero en pocos meses necesitaba recaudar 2 millones de euros, porque si no el equipo desaparecía. Sí, me Mm. acuerdo de ese tema, sí. Y que fueron 2 millones de euros, 2 millones y medio, si no recuerdo mal, que se recaudó solo con la aportación de aficionados. Como afición fue eso, ¿no? Con aficionados comprando O sea, acciones. eso tiene Comprando acciones. un mérito brutal, o sea, lo que Para que veas mueve la magnitud que tiene ese club ese también. club, o Mm. sea, sí, señor, la magnitud que tiene. Y justo se consigue ese dinero y es cuando viene Peter Lim y compra el equipo. O por medio de Fernando Alonso, si no recuerdo mal, quien trae a ese.
a ese inversor mexicano a comprar el club. Es verdad que fue que Y vinieron los mexicanos, mm, que luego también vinieron inversores mexicanos también al Sporting, ¿no? sí, También sí, sí, eso ya sí, fue, verdad. fue un poco después, pero sí. Y en ese impasse de que si el club desaparecía, si no desaparecía, pues bueno, después de pensarlo mucho, después de sentarme con Pacheta, porque Pacheta conoce muy bien el Numancia, porque él jugó Claro, allí, claro, él, es él fue jugador. director deportivo de allí y demás. Y me senté con él y dije, mira, Pache, me pasa esto, a mí me gustaría quedarme, pero es verdad que el Numancia también es un histórico de segunda división, incluso hacía poco que había estado en primera división, que es un club que es muy familiar y hace muy bien las cosas. Pero es verdad que aquí me genera muchas dudas porque no sé si el club va a seguir para adelante o va a desaparecer. Y el Numancia tiene algo que es que no espera por nadie. El Numancia te hace una oferta, si la quieres bien, si no la quieres, igual mañana ya no tienes esa oferta. Y tienes otra totalmente diferente. O no, o se va por otro jugador. Sí. Él no es un club que se case con futbolistas en ese sentido. Entonces, para lo bueno y para lo malo, pues bueno, decidí aceptar esa oferta y la verdad que en Soria estuve 4 años que también fueron a un nivel muy, muy alto, ¿no? Un nivel tuviste ahí bastante alto en Soria, estuviste ahí Sí, unas temporadas muy, muy buenas. Pues también ya lograste, como bien repito, la estabilidad futbolística y ya también, digamos, la estabilidad también como emocional, emocional sobre todo, porque yo creo que eso es muy importante, tío. Después del año ese que hablamos de Oviedo, el año que hace bueno, después al año siguiente con lo que te pasa y tal, al final después de ya 4 años en un club como el Numancia, que es un histórico también del fútbol español, al final se ha pegado muchísimos años en primera. Yo creo que no es fácil para un jugador de fútbol y sobre todo, Juanma, em, el tema del futbolista canario, que tenemos la fama esa de que los lugares fríos, no sé qué, que duramos poco. ¿Verdad? Pues tú te pegaste 4 años en la historia también y sí. casi Otro, nada. otro sitio donde los pingüinos van con bufanda, del frío que hace. Pero es verdad que yo en Oviedo pasé más frío que en Gracias Soria. en Soria. Porque Oviedo tiene una humedad de un 97-98% de humedad. Entonces, claro, hace mucho frío. Se te mete el frío en los huesos y Claro, ahí no sale ni claro. loco. Oviedo Y tiene mar, claro, 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 claro. entonces, claro, Soria era un frío más seco y te abrigabas y estabas bien. Pero es verdad que fueron 4 años en los que jugábamos con el campo helado, Eh, completamente duro como un, Ya te como me un risco. adelantaste a la pregunta, Juanma, ya la estás Sí, respondiendo. Si bueno, quieres pues, profundizar sobre eso, pero pues bueno, mira, yo, me yo gusta, me voy, yo gusta. voy más directo que tú entonces, Sí, sí, ¿no? también eres más directo que yo, Juanma. Me mola eso, tío. Sí, sí, la verdad que fueron años duros en cuanto a lo que era el invierno, pero más aprendizaje, ¿no? Al final son cuestiones de aprender. Nosotros entrenábamos a las 2:30, porque el campo no se descongelaba hasta esa hora, e incluso tampoco era. Pero había que entrenar. No se terminaba de descongelar, pero había que entrenar. Incluso había visto vídeos yo en el día después y tal, me acuerdo de Raúl López, el comentarista, ¿no? Que Sí, fue un antiguo jugador también del sí. Numancia y tal. Y sacaron una vez un vídeo, a ver si lo capto de redes y tal. De que ahí ayudaban, tío, a quitar hielo hasta los cocineros del club, tío. O sea, me Sí, partí sí. de risa, me pareció súper curioso. No, yo tengo un montón de fotos, nosotros con las palas quitando la nieve para poder Los propios entrenar. jugadores Sí, 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 también, sí. ¿no? Con las palas ahí para quitar la nieve, para poder entrenar. Si no, no, porque los operarios solo no podían. No daban Y bueno, abasto, ahí, claro. ahí ayudábamos todo. Digo, éramos un club muy familiar. Hasta el presidente. El Se presidente bajaba al bajaba barro, como, bueno, y, la nieve en este caso, en ¿no? este caso la nieve, bajaba y se ponía ahí, cogía una pala y Sí, se ponía como con todos los demás ahí. es otro y dice, Sí, sí. que baje del Y luego es dato. verdad que fue un club que luego se vendió a unos rumanos, si no recuerdo mal, y ahí se perdió toda Ahí la, me pilla. toda Se la, vendió a un sí, a un grupo inversor, seguro, de grupo, estos creo de. que era rumano, sí, si no me equivoco, y ahí se perdió toda la familiaridad que tenía. Que ya es cuando ya después los Mm. años, eso ya después tienen la debacle y Sí, acaban ya bajando a segunda vez, de segunda y tal, ¿no? sí, sí. Y ahora, pues bueno, un club en segunda ref, ahí pasando No apuros, está, aunque está no bien está, clasificado ahora, está bien pero clasificado ahora. sí, va tercero, si no recuerdo mal, en esta jornada.
ganó y, bueno, me imagino que estará por ahí arriba, pero bueno, estos 2 últimos años se quedó a las puertas de subir a primera ref, pero es una pena, ¿no? Es una pena Sí. ver el club en esas categorías cuando Cuando en el era... 2008 debutó Guardiola, por ejemplo, con el Mm, Barcelona y perdió contra el Numancia allí en Soria, sí, ¿sabes? Tú dices, como muchos clubes grandes que tú dices, joder, por una mala gestión, por diversos factores que un club se vaya al traste, tío. sí, Pero bueno, son al final cosas que pasan como en todos los sectores de la vida, ¿no? En todos los sectores laborales. Y no hay otro. Juanma, ya llegas a un Fuenlabrada, que aún no era lo que terminó siendo, porque cuando llegas me imagino que el club está en segunda vez, ¿no? ¿Y qué te encontraste ahí para convertirte sobre todo en una persona querida dentro del club, ¿no? pues la verdad que me encuentro con un club también muy familiar. Era un club de un chico de Fuenlabrada, un presidente de allí de Fuenlabrada, que es 3 meses más joven que yo, y con ambición, con mucha cara de querer hacer un club grande. Y, y la verdad que con un vestuario también empezamos a firmar gente de segunda división, gente importante, donde ya habían compañeros que habían pasado por equipos conmigo y construimos algo muy bonito. Construimos algo muy bonito. El club ahora se caracteriza por un lema que realmente lo conseguimos nosotros. Humildad, sacrificio, esfuerzo. Fueron situaciones que fuimos creando nosotros, que fuimos, los propios jugadores, los capitanes, fuimos instaurando eso, porque era lo primordial que teníamos que tener para poder crecer. Sabíamos que viviendo en Madrid, Getafe, Leganés, que son barrios colindantes a Fuenlabrada y que tienen fútbol en primera división. Ya no te digo el Real Madrid, el Atlético de Madrid, estos equipos, que encima Fuenlabrada es un barrio, bueno, barrio, tiene más de 200.000 habitantes, en el que ahí todo el mundo es del Atlético de Madrid. De hecho, el estadio se llama Fernando Torres. Fernando Pérez. Entonces, todavía es más difícil competir contra todo el mundo, ¿no? Entonces, nosotros teníamos claro que teníamos que ir con esa humildad, con ese plomo de saber de dónde venimos y fuimos construyendo algo bonito que se fue fraguando con el paso de los años, ¿no? Tuvimos 3 años jugando playoff hasta que la tercera fue la vencida y conseguimos ese ascenso a segunda división y encima, ya digo, a partir del segundo año, que fue cuando ya yo cojo la capitanía, después de irse los tres capitanes, eh, pues esa comunión conmigo, con la afición y con el club empezó a crecer todavía más a partir de que yo accedo a coger esa capitanía, con tan buena suerte que luego el gol del ascenso, o el gol que materializa el ascenso fue obra mía, ¿no? Aunque traíamos un 3-0 de la ida, pero el gol luego en Huelva fue el que ya cerraba todo y con el que todo el mundo al final se queda con el gol del ascenso, ¿no? Y Y sí, siempre digo que el mérito no fue solo mío. claro, claro, no, pero y encima, Juanma, metes un gol en el Colombino. O sea, le metes un gol al decano del fútbol español, ¿no? O sea, yo creo que tiene también, o sea, aparte de la historia que tiene por el logrado ascenso, o sea, meter un gol en el Colombino tiene que ser también tela, tío. O sea, estamos hablando del club más antiguo de España, tío. Sí, sí. Pues te puedes creer que en esa misma portería he metido 3 goles. O sea, Eh, ese y dos más. joder, pues a ver, joder, niño, O pues. sea, las curiosidades de la vida. En esa misma portería conseguí meter tres Y con goles. el Fuenla fueron los tres No, goles, no, con uno con diferentes el Fuenla, otro y dos con el Numancia, si no recuerdo mal. al Regre, cuando el Regre estaba en Sí, con el segunda que estaba en todavía. segunda, sí. Que ya también fue una gestión después ahí tal, que Sí, también sí. se hundieron. Es que no hay otra. Porque, Clubes con tanta historia, con tanta masa social detrás, que estén en esas categorías, no puede ser otra sino por malas gestiones. Es que si sí, no es sí, imposible. Es total, imposible. total, total, total. ¿Cómo entiendes, Juanma Marrero, el liderazgo? La palabra liderazgo dentro del Fuenlabrada, cuando estás en el Fuenla. Ser ejemplo.
Es que yo no lo concibo de otra manera que no siendo ejemplo de las cosas que tú quieres de tu equipo, de tu club, de todo. O sea, si yo quiero que mi club sea humilde, yo tengo que ser más humilde todavía. Si quiero que mi equipo se esfuerce, tengo que ser el primero en la fila para correr. Si quiero que mi equipo sea ambicioso, tengo que ser el primero. Yo era el primero en llegar todos los días. A las 8 de la mañana estaba allí, una hora y media antes de que empezara el entrenamiento. Yo me iba al gimnasio, terminaba el entrenamiento y me iba al gimnasio. Entonces, yo lo veo así. Yo para poder ser un capitán tengo que ser el ejemplo en todo. En todo. Cometo errores como el que más, porque siempre fui un cafre en muchas cosas. A mí en La Palma, en Ausa Alemán, me puso el cable pelado porque enseguida se me subía la adrenalina y me daba por cualquier lado. Con el paso de los años ya vas madurando y eso lo consigues dominar un poco. Pero yo tenía que ser ejemplo si quería ser capitán de un barco, ¿no? Y yo creo que con ese lema no me fue mal y era lo que me inculcaron siempre mis padres, ¿no? Ser ejemplo en todo y humildad sobre todo, ¿no? Total, total, total. Juanma, lo puedes decir más claro, pero no más alto, mi niño. Juanma, es que te digo, el tema ya cuando tú ahí ya suben a segunda A, llevan unos años también bastante buenos en lo que es en la propia segunda A, con varios jugadores que a día de hoy creo recordar tipo Randy Enteca y algunos jugadores que están por ahí en Rayo Vallecano y demás que hacen un buen equipo y mantienen categoría ahí con el Fuenlabrada, que es muy difícil. Pues sabemos cómo es la liga de hipertensiones que le llaman ahora, ¿no? Creo que le mencionan. Y yo creo que tuvo que ser complicado, ¿no, Juanma? Sí, el club creció demasiado rápido, en todos los sentidos. El primer año cuando llega el Presi forma un equipo fuerte, nos metemos en playoff, caemos en la primera eliminatoria, pero bueno, ya estábamos ahí en el objetivo que era del club de estar peleando por subir. Al segundo año quedamos en la segunda eliminatoria, que fue la que nos elimina el Villarreal de Samu Chukwueze, que casi nada con el amigo, es que era yo parpadeaba y ya no lo veía. Y mira que para no verlo, que Una era. pasada. El otro día vi que está en el Fulham ahora, se Sí, dieron al Fulham. Y vi sí, sí. casualmente, estaba viendo tal el reportaje y lo vi, que metió un gol o algo así. Y dije, niño, agüita. Me lo quiero imaginar cuando estaba en el Villarreal. Agüita, Ese, agüita. de ese año tengo una anécdota que jugamos Copa del Rey, pasamos eliminatorias y nos tocó el Real Madrid. Y bueno, quiero desde aquí, para ver la grandeza de un club como el Real Madrid, ¿no? Sabemos lo de la dificultad que hay de muchas situaciones. El Real Madrid no va a jugar contra un equipo de segunda vez que éramos nosotros, con Gareth Bale que estaba en ese momento, con Cristiano, con Luka Modric, con Tony Cross, Pero, con jugadores de grandísimo nivel. Entonces, quién iba a jugar? Jugó Nacho, jugó Mariano, jugó pues los teóricos suplentes, ¿no? Pero el Real Madrid tiene un gesto con nosotros y me consta que con otros equipos también lo ha hecho. Y es que Chendo, el delegado del Real Madrid, se pone en contacto con nuestro delegado y nos pide una lista de las camisetas que queremos nosotros, los jugadores de los jugadores del Real Madrid, porque saben que la dificultad que hay de que no juegan los primeras espadas o los jugadores claro. top entonces no iban a conseguir esa camiseta. Y así fue, ellos nos pidieron la lista y cuando terminó los partidos pues teníamos una cajita con cada camiseta dentro, ¿no? Y de hecho aquí tengo unas cuantas de mi época de todo lo que fui cambiando y esa precisamente la traje porque yo elegí la de Luka Modric, Uf, bueno, uf, Modric sobra uf. palabras de hablar de Ca- Luka Modric. Casi nada. Y la verdad que el Real Madrid, pues bueno, en este sentido tuvo Detallazos, o un sea, gesto grandísimo, es ¿no? un ruiseñor, al fin de Sí, cuentas. Yo, que no soy ni madridista ni culé, soy del fútbol, realmente soy del Deportivo de La Coruña por mi familia, vamos, desde pequeñito y que veía a mi abuela y tal, viendo los partidos en paz descanse. O sea, en un club son señores, que no hay otro, o sea, ese detalle marca diferencia. O sí, sea, no van los jugadores digamos, de primera fila, como tú bien dices,
y que no hay que desmerecer a los Mariano y compañía como tu nombre, todo lo contrario, porque son jugadores totalmente titulares en un Real Madrid también. Pero este detalle de los jugadores que no fueron a Fuenlabrada, bueno, mentira, ese partido fue en el Bernabéu, En el ¿no? Bernabéu, sí, sí. Ese partido fue Para en el lo de las Bernabéu. camisetas estas fue ya el partido de vuelta en el Bernabéu cuando ellos tuvieron este detalle con nosotros. El detalle que esa eliminatoria estuvo ahí, el principio, se la vieron ellos, ¿no? El problema fue en la ida, en Fuenlabrada. Nos pitaron un penalti que fue fuera del área, 2-3 metros fuera del área, una cosa de... Nos pitaron dos penaltis allí que no fueron ninguno de los dos y bueno, no, son una anécdota, No ¿no? vamos a entrar en polémicas, ¿no? Pero sí es verdad Son anécdotas que a un que club. luego en la vuelta nos pusimos 0-1 ganando, luego con el 0-1 tiramos un tiro al palo, incluso ya hubo pitos en el Bernabéu y hasta que salió Gareth Bale. Salió Gareth Bale que venía de una lesión y ¿Cómo lo viviste desde dentro? Bueno, o sea, un tío así, ¿no? él iba andando. Yo no sé cómo lo hacía, pero yo lo veía andando y yo, "¿Y este hombre, cómo es posible que juegue andando y tenga...?". Él puso dos centros con el exterior, dos goles de Mariano ahí de cabeza. Y yo decía, madre mía, si es que es imposible. De que si sale un tío con esta calidad y resuelve el partido. Porque fue así. Salió, puso dos centros y resolvió el partido andando. Y O eso sea, es que, que una diferencia abismal. y eso que al Nota le gustaba el golf nada más, ¿sabes? Sí, No le dieron casca al hombre. sí, sí. Pero joder, tuvo que ser una experiencia de loco y sobre todo eso, por mucho que no estuviera Benzema en ese partido, vértelas con Mariano, ni casi nada, ¿no, Juanma? Casi nada, ¿no? Pues, Sí, sí, hombre. Estamos dando un juego de Real Madrid. En el Real Madrid no juega cualquiera. igual Y que- menos en el primer equipo. Y él se mantuvo muchos años en el primer equipo. es verdad que Y eso es por algo, no es casualidad. O sea, ya quisiera yo estar en la posición de Mariano. pues, Es que es un jugadorazo. Es un jugador de mucho físico, un jugador de mucha movilidad, listo, porque era muy listo. Pero bueno, al final es verdad que al final ese tipo de partidos, su activación para un partido de ese calibre, no, ellos no la tienen tan alta como la tenemos nosotros. Nosotros estábamos a 200 por 100 y ellos podíamos estar a un 50%. Y aún así, gastando un 50% para mí era una locura enfrentarme a él. Porque me costaba muchísimo ganarle duelo. y después el Bernabéu también, Y ¿no? luego el Bernabéu. Tiene que impresionar eso, ¿no? Como cuando sales ahí Sí, de la sí. boca de vestuario y Sobre todo eso, la escalera esa que son 5 o 6 peldaños y tú ya vas viendo el último anfiteatro y eso se va ampliando. las piernas Impresionante. empiezan hasta, Sí, sí, por mucha experiencia y muchos partidos a las espaldas, sí, sí, es eso, lo que dice todo el mundo del Bernabéu. Creo yo que eso no es un mito, eso es una verdad, ¿o no, tío? sí, sí, eso es otra cosa. Eso es que no, es muy difícil describirlo con palabras porque es así. Es un campo que es brutal jugar ahí. Es que el campo parece el campo de Parece Oliver que, y Benji, que no parece que acaba estás en nunca. otro planeta, seguro. Sí, sí, sí. Fue muy bonito jugar ahí. Pues, tío, te digo, o sea, Juanma Marrero al final tiene a sus espaldas una carrera súper dilatada. Pues, Juanma, ¿cuántos partidos tienes tú a tus espaldas en el mundo profesional? Los dos estos ya para rematar toda tu carrera. O sea, Pues creo que me quedé en 496 o así. se A dice poco pronto. de los 500. Verdad que con 39 años me rompí la rodilla y ahí perdí 9 meses. Conseguí volver, con 39 años conseguí volver a Volviste, jugar. porque tú te retiras en el Mm, 2022, ¿no, Juanma? Sí, sí, sí. Pero ya volví con muchísimos problemas. La rodilla ya me daba muchos problemas, muchos dolores y ya no veía que el contrario me pasaba por encima y hablé con el club y le dije, mira, yo ya no puedo más, ya me exprimí todo lo que me tenía que exprimir y es momento de dar un lado, de echarme un lado y que pase otro compañero que esté mejor que yo era difícil, era una situación difícil para mí tomar esa decisión, pero creo que honestamente era lo mejor de cara a todo, de cara a mí y de cara al club, porque sé el cariño que me tiene, sé que mientras yo esté ahí probablemente iba a seguir jugando, pero yo sabía que no estaba jugando al nivel que requería el equipo y así lo hice, hablé con el club y tomé la decisión
de Pues echarme a un tenías lado. contrato y me imagino que rescindiste o tenías pendiente renovar o algo y dijiste, no, me he hecho curado, que Yo ya ahí ya renovaba ibas año, ¿no? año a año y eso fue en el mercado de enero, en el mercado de diciembre, donde ya tomé la decisión de, mira, el equipo estaba con todas las fichas cubiertas y yo tomé la decisión de liberar mi ficha por eso, Sí, ¿no? Que el el club corazón te quiera. dice una cosa, pero la cabeza te está Sí, ya diciendo ya, sé honesto y sí, ya sí. no me da más, que no, ya todo lo que tuve que dar lo di, ¿no? Juan? Sí, sí, sí. Verdad que muchas veces dice, no, alarga todo lo que puedas, que el fútbol te retire, no seas tú el que da. Y yo sentía que ese era ya el momento que tenía que dar un Que- paso a un lado y la verdad que orgulloso de todo lo que hice, de todo lo que viví y de terminar de esa manera también, porque creo que era el momento de que ya no podía dar más, de que mi cuerpo ya dio todo lo que tenía que dar y creo que eso es lo que más satisfacción me dejó al final, ¿no? Que, que sabía que ya no podía dar más. Esa es la realidad. Total, Juanma, o sea, es un gesto de honestidad por tu parte, porque hay muchos futbolistas o en otras profesiones que estiran el chicle o estoy lesionado en este caso, ¿no? Que tú estuviste teniendo problemas físicos. No, si el club al final me va a tener otro año, estoy cobrando otro año y estiro. No fue el caso y eso honra a una persona, pues al final sabemos que por H o por B puedes decir, no, estoy otro año tal, estoy en activo, entreno de tal y cual y sigo cobrando el año de ficha, ¿no? Pero Sí. no fue el caso, pero bueno. Eso dice mucho de un jugador y de una persona, sobre todo. Juanma, no me voy a embriscar porque sé que ahora lo vamos a mencionar por encima, pues no te voy a hacer ahora preguntas aquí en modo entrenador, porque sé que te estás iniciando y que estás ahora, que pasaste me comentaste por el Viera, tu primera experiencia de ayudante ahí en el tercero, que pasaron un año un poquito complicado, pero me imagino que sirvió de aprendizaje para ti. Y ahora estás en la Vela Chica ahí con este hombre, Raúl Martín. con Raúl Martín, perdón. ¿Qué tal está siendo la experiencia, Juanma? ¿Y cómo lo estás viendo tú ahora desde un banquillo, tío? Pues la verdad que contento por la experiencia, por seguir aprendiendo muchísimo, a pesar de que al final yo siempre lo he dicho, de que yo he sido futbolista, no he sido entrenador. Y hay muchísima diferencia entre una cosa y otra. He sido capitán, pero no he sido entrenador. Hay muchas cosas que son similitudes, que se pueden asemejar, pero para nada tiene nada que ver. Entonces, para mí ahora está siendo momentos de muchísimo aprendizaje, donde estoy aprendiendo muchísimo y transmitiendo pues todo lo que puedo, todas mis vivencias sobre todo, que es lo que más puedo aportar ahora mismo por la falta de experiencia como entrenador. Pero sobre todo eso, ¿no? Muy contento y cada partido pues lo vivo pues con muchísimos nervios, porque al final uno que ha estado ahí dentro pues siempre quiere estar dentro, a pesar de que pasen los años, siempre querremos estar dentro y fuera se sufre muchísimo, ¿no? Total, tío, total. Para mí se me quedó esa espinita y ahora cada vez que estoy en un partido de los chiquillos, de los cadetes sobre todo, es como, ya, si yo pudiera ponerme las botas, tío, si yo pudiera ponerme las botas, niño. Pero bueno, al final espero, Juanma, que esta iniciación que estás comenzando como entrenador sea lo más fructífera, tío. Pues te lo digo desde el punto de vista, pues yo no soy entrenador, o sea, el que está en la base sabemos que entrenador poco, o sea, eres formador, siempre lo digo en todos los programas, lo repetiré en todos los programas, no hay problema. Pero dime tú si me equivoco, porque hay hoy un concepto equivocado en la sociedad, en el fútbol base, que se creen entrenadores, pero no son entrenadores realmente, tío, son formadores. Estás formando a niños, tío. O sea, Eso es algo que viene de hace mucho tiempo, ¿no? Al final el entrenador también quiere crecer como entrenador. ¿Y dónde está el crecimiento? En los resultados. Todos pensamos que el resultado es lo que te va a llevar en lo más alto. No le falta razón, pero obviamos la parte formativa. Y creo que ahí la línea es muy fina y creo que en muchas partes nos equivocamos en el sentido de que queremos resultados pero sin formar al jugador o independientemente del aprendizaje que tenga el jugador.
y creo que hay que priorizar las cosas y saber que la formación en situaciones de entrenamiento de la cantera tiene que estar por encima del resultado, ¿no? Creo que lo digo desde mi punto de vista, ¿no? Creo que para mí, siendo entrenador, que me inicio ahora, será más gratificante si yo entreno a un alevín, un infantil, y veo que progresa en el aprendizaje y el día de mañana lo veo en el primer equipo, pues quizás para mí eso tiene más valor que el hecho de que yo, como entrenador, consiga el campeonato de De liga liga ese año en alevines ese o en año en infantil. Alevines. Total. Y sobre todo a nivel de la Unión Deportiva más todavía, porque creo que obviamos bueno, ahí estoy dentro ahora, pero es verdad que el resultado no debe ser el objetivo cuando ganas con mucha facilidad. Entonces, Exactamente. más motivo todavía para que el aprendizaje sea mayor, ya que los resultados vienen solos, Viene solo. porque al final no dejamos de ser una cantera que los jugadores que están ahí son elegidos. Son los mejorcitos que hay en esas edades. Entonces, creo que la formación, y se está haciendo bastante bien, porque creo que Tonono en ese sentido es una persona Lo están que enfocando muy lleva, bien, la verdad, que Juanma. lleva eso a rajatabla en la parte formativa Porque yo he y visto y que vivo actualmente en los banquillos y tal, y veo cuando ya llevan cierto número de goles, a los pibes como que hay órdenes desde dentro que no vayan a machacar ni a meter más goles, sino les marcan ciertos objetivos y me parece, ya pues, me quito el sombrero ahí, porque claro, al final le puedes meter a un equipo 40. Y... Pero tienes que ver el trasfondo después de los otros niños, del otro equipo, sí, cómo se pueden sentir, o cómo muchos abandonan el deporte por este tipo de casos. Ya no solo hablando ahora de Las Palmas, ojo, no estamos diciendo Las Palmas, porque Las Palmas digo que lo está haciendo Chapó por eso, porque lo he visto, lo sigo viviendo. El otro día jugó contra la Levince de mi club, es el Claret. Y lo vi, tío, o sea, yo dije yo, se nota cuando le dicen a los niños, ya vamos ganando de tanto, ¿para qué vamos a meter más goles? Vamos a ahora practicar lo que sea, Juanma, o una salida de balón, o vamos a jugar a dos toques y vamos a tocar con la pierna mala, o diversos objetivos que le metan a los enanillos, tío. Pero sí es verdad que lo que tú dices lo apoyo totalmente. Pero ya a nivel de todos los clubes aquí en lo que es las siete, bueno, las 8 islas ahora. Estamos considerados las 8 islas. Y es algo que yo creo que el fútbol base tiene que seguir cogiendo como conciencia, Juan. Poquito a poco, que los formadores sean conscientes de lo que tú dices, de que formemos y ya luego que esté el campeonato en que un pibe te llegue a Las Palmas, por ejemplo. Ahí está el verdadero campeonato, creo yo desde mi punto de vista. ¿no? Y desde el mío también, ¿no? Yo creo que es mucho más importante que un chico crezca y se forme y que lo formes tú y que tú veas la evolución de ese niño a lo largo de una temporada entera, porque es así. Llegan niños que malamente son capaces de coordinar situaciones y termina la temporada y son capaces de coordinar, de regatear, de hacer cosas diferentes que cuando llegó no las hacía. Entonces, todo eso tiene que ser gratificante para el entrenador y ese es el verdadero triunfo del entrenador Del- del- formador, ¿no? Porque son las etapas de las edades. Yo, un niño alevín, yo no le puedo estar metiendo ya, por ejemplo, temas tácticos como un niño cadete. Sabemos que están las diferentes etapas. Porque, por ejemplo, Juanma es curioso porque hay niños a día de hoy que te llegan a cadetes que no se saben ni perfilar, ni te saben hacer un control orientado. Y tú dices, uff, madre mía, si no le hemos enseñado esto primero a los niños, o sea, le estás enseñando primero a, yo qué sé, cómo ponerte el ejemplo. Cuando montas en bici, cuando eres pequeño, te ponen los ruedines, ¿no? Si no te los ponen, ¿qué te va a pasar? Te vas a pegar una gamba como un burro. Pues en este caso yo creo que lo trasladamos a lo que es el fútbol y diferentes ámbitos. Juanma, sin más dilación, tío, no quiero aquí volverte loco ni que ya te he vuelto bastante, mi niño. Vamos a pasar a la sesión del final, 90 más 3 que no es 90-93, que todo el mundo la asimila ya con el gol de Ramos, ese El de Ramos, ¿no? famoso. No, no, 90 más 3 para que no haya similitudes ahí con Sergio Ramos, gran jugador también, ha hecho una carrera brutal.
Y hacemos una rondita de preguntas aquí rápidas, Juanma, para despedirnos. Y ya luego pasamos con las camisetitas y que tienes que ser muy curioso. Y, y te dejamos tranquilo en balones al flaco, Juanma, mi niño. Juanma, club donde aprendiste más como persona. Buah, es que en todo, como te he comentado, en todos Complicada la tuve pregunta, ¿eh? experiencias diversas que me hicieron madurar muchísimo, ¿no? Pero al final la Unión Deportiva es la que me hace ver el fútbol profesional y la que me hace también realmente cogerle el amor al fútbol, ¿no? Porque hasta ahora vivía el fútbol como un hobby con mis amigos. Y ahí vi la verdadera profesionalidad del fútbol, ¿no? Club donde más creciste como futbolista. Donde más crecí. Creo que fue el Numancia, donde fueron mis mejores años porque venía de una experiencia, sobre todo lo que comenté antes, ¿no? El psicólogo creo que me ayudó muchísimo para gestionar muchísimas cosas del fútbol profesional que tiene muchas partes de mucho estrés, ¿no? Juanma, sin entrar en detalles, ¿vale? No queremos polémicas ni mucho menos. El entrenador que más te ha marcado de forma positiva y de forma negativa. De forma negativa lo puedo ya intuir un poco. Pero vamos a decir los nombres, ¿no? No, yo creo que para mí el que más me marcó fue quien me dio la oportunidad. O sea, creo que Juan Manuel Rodríguez, quien me puso ahí para yo hacer el camino, o sea, fue quien me allanó el terreno. Y la parte negativa, pues creo que ahí lo voy a compartir por no ser tan malo, voy a Para no ser compartir. tan ruin, ¿no? Sí, lo voy a compartir con dos entrenadores que luego han demostrado tener una carrera bastante buena, ¿no? Pero que Sí, sí. conmigo han sido Personalmente estamos hablando, no personales, sí, sí. estamos marcando sus carreras, porque sus carreras, bueno, del que nombramos, que vamos a nombrar ahora, que ya sé quién Sí, será, tiene una carrera, vamos, a ver, envidias. Digo, ojalá que yo pueda tener una y, parecida, y yo ojalá pueda llegar al mundo de tener un equipo regional preferente, niño, ¿eh? más que sea, ¿sabes lo que te digo? Pero Pero sí, 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 una es Pepe Mel y la otra Arrasate. El entrenador que Yagoba. llegó Arrasate, que ahora mismo pues ha hecho temporadas increíbles en Osasuna y ahora en Mallorca que también lo está haciendo muy bien, pero mi experiencia personal con él fue ingrata. No vamos a entrar en detalles porque no queremos polémica, y es lo que más nos buscamos. Yagoba, mira a ver si salvas al Mallorca, que no, este año le está pasando canuta a Yagoba. Compañero más competitivo que te has encontrado en un vestuario. El Cata Díaz. El Cata, no, casi El nada. Cata, aun teniendo 40 años, llegaba antes que yo. Joan, de eso hay que poner no hay que poner una foto, del Cata hay que poner un clip haciendo un tackling, niño. Agüita, casi nada. El Cata Díaz llegaba antes que yo al vestuario, estaba en el gimnasio antes que yo. O sea, yo El amo de llegaba todo, ¿no? hora y media, llegaba yo antes y él Y llegaba. estaba ya delante Y ya él primero. estaba ahí ya. De loco, de Y loco. después también. Nada, era un fenómeno. El Cata, tío, nueva carrera, Atlético de Madrid, tal, no vamos a entrar otra vez en detalle. Juanma, defínete en una palabra como capitán. Ejemplo. Y como entrenador ahora, aunque estás empezando, ¿cómo crees o cómo te identificarías? ¿Cuál sería la palabra que quieres tú identificarte como entrenador? Uf, ahí ya más complicado. Buscar una palabra que me identifique. Yo creo que ilusión es lo que tengo, ¿no? Ilusión por entrenar, ilusión por enseñar a todo lo que sea a los jugadores, a la gente joven y ahora mismo pues tengo muchísima ilusión por seguir creciendo en este mundo, ¿no? Importante lo de seguir creciendo, pero en todos los aspectos de la vida, Sí, hasta que nos morimos, Juanma. ¿Qué pesa más en un vestuario, Juanma? ¿Experiencia o talento? creo que sin las dos cosas no eres capaz de O estar. sea, una Creo que balanza sí, las ahí. dos cosas van reñidas. Si hay talento, pero no hay un vestuario unido, es dificilísimo crecer. Eh, Creo que las dos van reñidas, van de la mano. Delantero más potente o que tú hayas dicho, "Buf, este tío, vaya partido me está haciendo el cabrito, Con el que más sufrí fue con Ortuño. un Or- ortuño".
Ortuño Imagina también que es un leño también, la envergadura que tiene el animal es. era muy listo, muy listo. Era un jugador con es que me era imposible ganarle una acción. Él Encima balones que de fuesen espaldas también juega muy bien, ¿no? muy bien, jugaba muy bien. Y luego era un tío que sabía perfectamente cómo era yo, sabía perfectamente cuáles eran mis debilidades y me las intentaba explotar al máximo. O sea, era un tío que me tenía siempre en vilo. Y mira que me he enfrentado Un a delantero. Mariano, me enfrenté, también tuve la oportunidad de jugar Copa del Rey contra el Atleti Bilbao, estaba Llorente, Así nada. jugadores que, pero es que con él era imposible, imposible. Imagina, Me ganaba siempre. Partido que jugaba contra él era un desastre. qué curioso, tío, Alfredo Sí, Ortuño y pasó por aquí cuando tuvo Paco Herrera, sí. cuando tuvo Paco Herrera y tal. Ahora, qué curioso. Jugador más pesado, Juanma, que hayas tenido de compañero en un vestuario, tío. Pesado. En el buen sentido, ¿no? Pesado en el buen sentido, de que siempre en el vestuario todos le gastaran bromas en plan porque fueron pesados, tío. Yo es que he tenido muchísimos vestuarios y muchísimos compañeros, ¿no? O así alguno que se Pero me te voy a quedar abote pronto. con Hugo Fraile. Hugo Fraile. Hugo Fraile se reía hasta del mismo, tío. Era, ¡buah! Y Era muy buen pesado. jugador también, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Buen Todavía jugador. sigue jugando. Ah, sigue jugando Hugo Sí, Fraile. ¿Dónde anda metido? está jugando en la King League. Hasta la Kingsley metido. Sí, lleva ya unos cuantos años ahí metido. Yo es que la Kingsley nunca le Acá. di. Al principio sí me llamó un poquito y tal. Sé que después estuvo Alida Cabrera, que como jugué en el Uni y él era 2 años más que yo, pues sé que tal, pero de Kingsley no sabía que este estaba ahí en la Kingsley Sí, metido. sí. Pero jugadoras, Sí, sí, jugadoras, sí. jugadoras. Juanma, acabamos el quiz time con el tema de las camisetas de fútbol. Juanma, ¿tienes alguna camisa que nos puedas mostrar que tenga historia para ti Y para muchos. y para muchos? Y sobre todo aquí, ¿no? Creo que tengo dos que son fundamentales porque aquí en Canarias son dioses para mí. Yo le tengo una admiración y un respeto terrible. Una es este señor, Vos, David Silva, David Silva, muéstrala ahí acá. que un gran amigo y que bueno, Joder, tuvo el detalle de regalarme una de sus camisetas. Eh, de la época de David, City, joder. sí, David, pues bueno, no voy a decir nada a nadie Así, porque todo el mundo lo conoce. así nada. Es y aparte que luego como persona es casi mejor que como jugador. Como jugador, Sí, eso. sí. De hecho, estando en el Oviedo, conocí a su fisio personal, que es de ahí de Mieres, y por medio de él es cuando ya empiezo a acercarme más a David, a conocerle, ¿no? Por medio de su clínica y del fisio este. Y es cuando ya Qué cojo odiante. ese trato con David, ¿no? Y luego con una persona que hace honor al nombre de tu programa, Encima me lo puedo imaginar ya, viendo los colores que también le dicen el flaco, que casi creo que nada, está casi nada. Que otro, decir, ya otro sí número, que otro lo número. nombro en todos los programas, es que este señor es... Pero esta tiene el detalle de que está firmada, está dedicada ¡Buah! para mí. ¡Ay, Y Juan Carlos Valerón, Dios mío! este señor son palabras mayores. Eso Que, es, te digo, de Juanma, yo que era, soy del tiempo de la muerte, mi ídolo era ya Mimi. ¿Qué pasa lo que pasa? Curiosamente, ¿ves tú cómo es el fútbol? Puesto que siempre Irureta lo cambiaba por Valerón cuando llegó Valerón y tal. Luego pasa la polémica del cabezazo y claro, ¿quién cogió ahí el testigo del gran Yarma? Que a día de hoy es mi ídolo y sigue siéndolo y lo seguirá siendo. Juan El gran Carlos, El gran Juan Carlos, el flaco. Juan Carlos, Y como otra persona grandísima me persona. dicen, bueno, Es es un- que, es que no hay palabras, mira, me quedo hasta anonadado. Este hombre es un trozo de pan, como digo yo, un trozo de pan y mojado. Que Y todavía. ahora desearle el mayor de los Sí, éxitos, Juanma, que se hizo cargo, todo pasa por algo en la vida, porque el antiguo entrenador, no sé, tendré que hablar con él, que es amigo mío, Brian Santana, dimitió, no sé los motivos por qué dimitiría. Eso ya a ver si hablo con él de forma más tranquila. Y él me hablaba muy bien de Valerón y tal, que siempre estaba en todos los entrenos, se acercaba a hablar con él. Y mira, casualmente coge el testigo ahora que es a mi amigo que dimitió, el flaco. Que deseamos, Valerón, el mayor de los éxitos con el Arguineguín, que lo devuelvas a donde merece, porque al final es un club también aquí en la isla histórico. sí, sí.
Ojalá que sí. Sí, será por experiencia que pueda mostrarle a la gente, ¿no? Sí, Total, eso solo yo creo que ya los pibes en el vestuario eso no dan ni una charla táctica. Vamos, sí, yo creo que solo los pibes ya con ver los niños, sí, sí. nada, en Siempre hay que cambio ser van, otra. como tú dices, y mojado, ¿no? Sí. ¿Y qué, Juanma? ¿Alguna camisetita aquí más Tengo curiosa? alguna. Fue un paso por segunda división en la que tengo que decir que perdí ese día 6-1. 6-1, pero bueno. Pero Un campeón del mundo como Marcos Sena. Dios, niño, Mar- Marcos Sena, loco, Sí, sí. cómo tiraba eso las faltitas también y el golpeo que tenía, loco. O Sí, sea, sí. internacional también con el gran sabio Hortaleza, la España campeona. Sí, campeona del mundo. Mm, Nada más y nada menos que un campeón del mundo. Otra camiseta que tengo guardada El con año oro ese, paño. el año ese que bajó el Villarreal, ¿no? Sí, Que me pasó un año en segunda pasó en división. segunda, que después subió con la misma. Pues me metió Bueno, 6 sí, sí, pero por lo menos fui. ese año no solo yo creo que a ti arrasaron en segunda Sí, ese sí, año. sí. Ese año, bueno, sobrado, Hay sobrado. otro gran seguro como persona, ¿no? Sí, sí, sí. Pues lo que No se tuvo le ningún dé, problema, se la pedí. En ese año estaba Chechu Dorado, que fue compañero mío en Huesca. ok, que estaba en el Villarreal, Y ese año sí, segunda, correcto. estaba en ese año. Y bueno, por medio de él hablé con él, oye, tío, me gustaría tener la camiseta de Marco Sena, tal, no sé qué, mira, si muchacho, ven para acá, no sé qué. Fui para allá y lo llamó y le dije, yo con toda la vergüenza del mundo, porque yo soy súper vergonzoso. Y le dije, coño, Marco, me gustaría tener camiseta tuya, tal. Claro, toma, si yo sabía que me la ibas a pedir, tal, no sé qué, ya la traía en la mano y ¿no? Me dio la camiseta y me dijo, pero dame la tuya, ¿no? Yo también quiero tener la tuya, tal. ¿Tú quieres tener mi camiseta? Digo, sí, sí, claro, claro, no sé qué. Y la del Numancia, estaba en el Numancia en aquel entonces. ¿Sabes? Y bueno, yo encantadísimo le di mi camiseta. O sea, Detalles que marcan diferencia de un jugador sí, de sí, fútbol porque profesional. claro, O sea, estamos hablando de un campeón del mundo y un emblema también para el Villarreal, que sí, sí, lo sí, ha sido, ¿eh? ¿No? O sea, que viene con total naturalidad y me dio la camiseta, incluso me preguntó cosas del fútbol, de Soria, la verdad que muy bien, muy bien, qué muy guay, bien. tío. Eso es lo que honra al final. Yo creo que son futbolistas que ya, Juanma, tú que lo has sido. La sociedad mismo los endiosa demasiado, creo yo también, y al final ustedes son personas Sí. como nosotros, que tienen sus problemas, su etc, etc, no vamos a entrar en tal, pero yo creo que al final Yo, yo esta situación sí es verdad que y me cabreaba muchísimo con mis compañeros porque íbamos por ahí, veían un niño con un boli y un papel y claro, los niños te miraban como con vergüenza y no te decían nada y pasaba la gente al lado y no eran capaces de firmarle al niño. Y digo, ¿cómo que no? Y llamaba, oye, ven para acá, ¿cómo no está viendo el niño? ¿Podéis firmar el no papel, hace por falta favor? que te hable para que tú lo Claro, veas, no, coño. no. Y Perdón. quitarle el papel al niño. ¿Quieres que te firme? Tal? Sí, sí. Y le cojo el papel y lo firmo. El otro día Y mismo. eso llena a un chiquillo, Juanma, perdona que te interrumpa, eso a un chiquillo dice, yo, Juanma Marrero me dijo que me iba a firmar, tal, pues después se lo cuenta a sus coleguillas, a sus Sí, padres, a tal, y al final, ¿qué te cuesta a ti eso, no, tío? sí, sí, no cuesta nada. Mira, pone más leo. El otro día vino un amigo mío a ver el partido de Las Palmas B. El anterior partido nuestro en casa y tiene un niño de 4 añitos. Ok. Y vino con su camiseta, con el balón y tal. Y cogí al niño, digo, ¿tú quieres venir aquí al campo y tal? Y cogí al niño y me puse a jugar con él en el campo, súper vergonzoso el niño. Y digo, ¿quieres conocer a los jugadores? Y sí, sí, sí. Y me lo llevé para el vestuario y a todos los chicos de Las Palmas B le dije que le firmaran el balón y les hice fotos con ellos y luego se las pasé al padre. Y el chiquillo privado Y estás haciendo feliz a un niño con ese pequeño detalle que no nada, cuesta nada, no con cuesta nada. nada, total, total, Y vamos. creo que esa cercanía con la afición creo que también se ha ido perdiendo por todo, ¿no? Sí, tío, sí. Y aparte de eso, yo creo que también todos estos programas, el tuyo y muchísima gente que ahora se dedica pues, a dar esta visibilidad a los futbolistas, creo que es muy importante porque nosotros aquí nos mostramos naturales, ¿sabes? Para que la gente también vea que nosotros somos personas normales y que somos uno más de estos, que respiramos el mismo aire, Total. que comemos la misma comida que cualquier otra persona, que no somos esos dioses que están ahí que ganan mucho dinero, como se piensa todo el mundo. Somos personas normales y creo que la visibilidad que nos dan en estos programas, o la posibilidad que nos dan en estos programas de mostrarnos cómo somos, creo que también es muy importante, ¿no?
y yo desde aquí te quiero agradecerte que hayas querido contar conmigo para estar aquí hoy, a pesar de que yo ya llevo casi 3 años retirado, pero creo que todo lo que estás haciendo y seguirás haciendo, creo que es importante para que la gente conozca la humanidad de todos esos futbolistas y no futbolistas, porque sé que tu programa no solo se basa en el fútbol, y creo que es importante para que la gente también sepa que somos personas normales. Nada, Juanma, estas palabras incluso hasta me emocionan y agradecerte a ti sobre todo decirlo aquí ante cámara, la predisposición cuando le hablé por el Instagram sin conocerlos de nada. Y me contestó como, claro que sí, y tú dices, ahí se ve lo que es una persona. Ahí es verdad que tengo que pedirte disculpas porque tardaba varios días en contestarte. Sí, pero es entendible, vamos, al Estaba final tienes, no, tú mucho. eres una persona como yo, eres un tío que tienes tu familia, tienes tu trabajo, estás con el equipo de fútbol, al final es entendible. Mucho hiciste y mucho estás haciendo estando aquí con pesado, estoy pesado, pero se aguantan y me van a seguir aguantando, carajo. Pero nada, visibilidad sobre todo eso al fútbol canario, como tú dices, no solo futbolistas, sino todo lo que rodea el fútbol. Porque yo creo que preparadores físicos, etc., tienen el derecho y tienen que tener la visibilidad que merecen en este tipo de programas, en este caso en Balones al Flanco. Y Juanma, agradecerte enseñando la última camisa que sabemos que ahora tiene una historia guapa para acabar el programa, Sí. porque fíjate tú la casualidad que es el mister de... Dilo tú, Juanma, porque no quiero que estoy el protagonismo. Bueno, he dejado dos para el final, que Ah, uno no, es es... verdad, la otra que se perdió, es verdad que esa también, esa historia me parece curiosa. Sí, porque creo que fue si no recuerdo mal, creo que sí, ¿no? Es la última vez que se hizo La la selección selección canaria canaria, absoluta, en la que exactamente. tuve la suerte de Ah, participar contra Angola y que que ganamos 2-0. jugaste con Silva ese partido y Sí, con Pedrito también. sí, bueno, vinieron muchísimos, ¿no? Esa foto Esa la foto pondremos ahí, es está, mítica. está muy guapa porque es el último partido de la selección Sí, canaria absoluta. absoluta, y también la traje por Esa historia que esa tiene al historia final. de ser Sí, sí. el último partido de la selección canaria, que esperemos que no sea el último, que pronto Ojalá, tío, que vuelva, tío, ojalá. vuelva, porque creo que Ahora creo que podemos hacer una selección bastante potente. potentísimo. Potentísimo, Y loco. eso Que ahora significa. creo que volvió a las regionales que llevaron jugadores de Tenerife de tercera división o regional preferente, si no me equivoco. Porque lo vi en estos días en la página de la federación y tal. Pero lo que tú dices, ojalá que vuelva la absoluta, pues hay una jugadora ahora mismo para llevar la selección, tío, que sería brutal. Yo creo que no tenemos nada que envidiarle a las selecciones como Andorra, Malta, que son selecciones que están ahí, que es verdad que no pasan de ahí, pero creo que representan su país, La Canaria, creo que perdonando la palabra, ¿no? Interrumpirte también. O sea, con todo el respeto a esos denominados países, eh, Canarias, vamos a ver, que me ponga la bota yo, como te lo juro por Dios. El recorte ahí de cuando metí 42 goles, el balón ese de hace 18 años, mira, firmamos los colegas, 6 goles en un partido que no me lo creo ni yo. Eran cojos los otros, al otro equipo, no voy a decir el nombre del otro equipo, pero joder, macho, joder, eso que dices, tío, yo lo apoyo, lo apoyo. Yo creo que con el nivelazo que hay aquí, es que le compites hasta más, no voy a nombrar más países, para no venirme arriba y la gente me tire ahí, hey. Pero sí, y nada, Juanma, ya no quiero volverte loco, muestra ahí la camisa del Mister. Mister, ascenderemos, Mister. Pues al final, bueno, una anécdota bastante curiosa, ¿no? Jugadorazo, apartando broma. Jugando en el Zaragoza y yo en el Numancia, pues bueno, tuve la suerte de cambiármela con el míster, con el actual míster del primer equipo, Con Luis García, nada más nada menos, que fue un que jugadorazo fue un también. jugadorazo que de hecho, bueno, él en ese momento pues venía también de tener una dilatada carrera muy, muy grande. Y en ese momento para mí era un referente en el Zaragoza y quise tenerla, ¿no? Unos años antes ya había empezado mi, mi etapa de coleccionar camisetas, porque al principio, pues, bueno, me daba mucha vergüenza cambiar camisetas con los jugadores por todo, ¿no? Porque al final nos costaba dinero cada camiseta que cambiábamos.
que es algo que la gente no sabe, que se piensa que yo ahora ya yo Juan me regalo una camisa, tío, de tal. Ahora no porque no estás en activo, ¿no? Pero si yo te la pido, eso le cuesta dinero al Sí, jugador, la gente se piensa que eso viene del cielo. sí, sí. Entonces, pues bueno, no quería meter en compromiso a la otra persona de cambiármela. Yo siempre también he sido muy vergonzoso para estas cosillas y bueno, todo lo que era en el campo de duro y de leñero lo tenía de vergonzoso, ¿no? Pero duro y leñero en el buen sentido, porque Sí, no, no era sucio jugando, ¿eh? no, Yo que nunca, te vi, nunca fuiste a hacer yo daño. nunca fui a hacer daño a nadie. A La nadie. verdad que las cosas hay que decirlo, que lo habrás hecho con alguna batalla, está claro, porque es el fútbol, pero nunca vi una mala intención en Juanma Marrero, lo que yo vi de partidos tuyos yendo a rivales, tío. Sí, sí, no, yo nunca tuve ningún gesto así de querer hacer daño a nadie. Yo iba fuerte, era agresivo, pero nunca, Era muy agresivo, no, tío. mucho tampoco, mucho tampoco. Era duro, tío, era duro jugando, o sea, yo que era media punta, yo me veo a este tío de frente y me borro el partido, hermano, me borro el partido Que rápidamente, va, que ¿no? va. Que no Eh, era tan duro. Eso es para estar aquí, pero sí es verdad que era un pedazo de jugador, tío, o sea, un central expeditivo, como estuvimos hablando, y luego goleadores, sí, o sea, él tiene un ojo a los datos, en los números de Juan y lo verás. Juanma, ¿qué te digo? No te vas a ir de aquí sin echar la firmeza, que le están echando los invitados aquí una frasecilla, Tam- y agradecerte a ti como vuelvo y repito, la predisposición y el venir aquí al plató de balones al flaco a compartir un ratito con nosotros, tío. No, te lo dije antes, yo agradecido de que te hayas puesto en contacto conmigo, de que me des esta posibilidad, este ratito de contar mi historia, de cómo viví yo mi carrera, que muchas veces la gente se piensa que es todo jugar y ganar dinero, cosa que ganar dinero ganan pocos en primera división, el Total. resto ganan un sueldo y de ahí para abajo, pues imagínate lo que puede ganar la gente, ¿no? Entonces, contar todas mis experiencias, lo bonito y lo mal que se vive dentro de una profesión tan exigente, corta, donde la repercusión es brutal. No es como cualquier trabajo que la gente siempre compara, "Ay, pues yo en mi trabajo no sé qué y no pasa nada". Yo creo que nadie tiene una presión, exceptuando los médicos, una presión tan alta Sí, donde tienes que tomar decisiones en décimas de segundo en el juego. Y es un juego, ¿no? Pero para la gente que está en la grada, paga un abono y va allí, no es un juego. vamos, vamos. Sí, señor. Son sentimientos y es entendible, ¿eh? Yo, incluso en Oviedo, cuando me criticaban todo lo que me criticaban, yo respetaba absolutamente todo y es respetable. Mientras no pase una línea de Genial. más, pero bueno, para mí es un placer estar aquí y agradecido de que me hayas permitido el lujo de conocerte primero y demostrar todo esto después, ¿no? En este buen ratito que me has hecho pasar. Lo mismo te digo, vamos, de aguantarme, me vuelvo y repito, tío, porque eso no es fácil, Y eso no es fácil. ojalá te vea aquí con alguno de las fotos que tienes ahí. Alguno que otro, ¿no? Bueno, Todavía, todavía es posible. Hay alguno que ya tú te no es imaginas, posible, hay pero alguno que no es posible, pero tú te imaginas aquí con un traductor con Zlatan Ibrahimovic aquí sentado. ojalá que el traductor sea el peor el mayor de los problemas, ¿no? No, pero Total, ojalá, total. ojalá que siga Siempre creciendo. seamos María de corazón y lo dicho, no te vayas de aquí sin ya la dedicatoria ahí al muralcito, tío. Chicos, espero que les haya gustado el programa con el gran Juan Manuel, un tío, como ya decimos, que le define la palabra liderazgo, pero la palabra liderazgo siempre cójanla en el buen sentido, sobre todo a la juventud, que la pueden extrapolar a algo que no es lícito, ¿no? En este caso, porque liderazgo pudo ser Adolf Hitler, ¿no? Que lo seguían y tal, ¿no? Ese tipo de liderazgo, ¿no? Vemos cosas. Chicos, nos vemos en el siguiente programa de Balones al Flanco.